El Instituto Estatal de Cancerología presenta TV Oncosito, el primer programa de la televisión mexicana destinado exclusivamente a tratar temas relacionados con el cáncer. Esto es TV Oncosito. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es TV Oncosito, el primer programa de la televisión en México dedicado íntegramente a tratar temas relacionados con el cáncer. Vamos a iniciar con un tema fundamental. Mire usted, la nutrición. La nutrición es un elemento fundamental en cualquier tratamiento oncológico, tanto en niños como en adultos. De tal manera que aquí en el Instituto Estatal de Cancerología el asunto de las dietas es un asunto prioritario. Cuando nos hablamos de dietas, no nos referimos a una dieta para adelgazar. Muchas veces es al contrario, es una dieta alta en nutrimentos que le permitan al paciente combatir, luchar con más energía contra el problema oncológico que padece. Entonces nosotros, como les decía, manejamos el asunto de las dietas de manera muy particular, de manera muy puntual y de manera muy interesada. Para hablarnos al respecto, nuestro director general, el doctor Víctor Hugo Garzón Barrientos, nos explica por qué las dietas son tan importantes y cómo se ha logrado llevar este asunto a gran éxito aquí en el Instituto Estatal de Cancerología. Doctor Garzón, por favor, háblenos sobre las dietas hospitalarias. Primero, ¿cuál es el objetivo de una dieta en el Hospital de Cancerología? Sí, por supuesto. El objetivo de una dieta en este instituto, bueno, en la unidad hospitalaria del instituto, porque hablamos de los pacientes internados, ¿verdad? Es coadyuvar a la mejoría del paciente, coadyuvar a su curación, a mejorar la inmunidad, el estado nutricio propiamente dicho, a soportar tanto la enfermedad como los tratamientos y las secuelas de los propios tratamientos. En vista de este objetivo, pues la dieta hospitalaria debe cumplir un sinnúmero de requisitos que muchas veces están peleados con el antojo mexicano, ¿eh? Debe ser nutritiva, debe estar limpia, debe ser equilibrada, debe ser realmente preparada para, debe ser específica o preparada para distintas circunstancias. Vean, no come lo mismo un paciente que tiene radioterapia a un paciente que está sometido a tratamiento con terapia molecular, un paciente de cáncer de mama a un paciente con cáncer cervicouterino, o incluso un paciente que recibe radiación en el seno tiene una morbilidad y necesidades nutricionales distintas a una paciente que recibe radiación en el abdomen, por ejemplo, por un cáncer de cuello uterino. Y en quinto lugar, debe tener una buena presentación. Generalmente esta última circunstancia es un poquito difícil porque tiene que ver con los tecnólogos, ¿verdad? La tecnología de alimentos. Sin embargo, aquí dentro del instituto hemos tratado de equilibrar esta situación con el área de nutriología clínica y con el área de nutriología dietética y tecnología de alimentos. Sí, porque bueno, de la vista nace el amor, dicen, ¿no? Y bueno, si un paciente que está recibiendo quimioterapia tiene náuseas, por decir uno de los síntomas de las quimioterapias, y luego le ponen un menú poco atractivo, pues sin duda esto contribuirá de manera negativa a que el paciente no coma. Obviamente. También necesitamos hacer entender a nuestra población, fundamentalmente a nuestros pacientes y a los familiares de pacientes, que si bien el hecho de que la nutrición adecuada desde el punto de vista oncológico, que incluso es ahora una rama médica especializada, la nutrición oncológica o la nutriología en oncología, si bien no está peleada con el gusto, con la presentación, pues definitivamente una dieta dentro de una institución pues no es un platillo a la carta, ¿verdad? Sin embargo, quiero decir que la calidad de los platillos servidos aquí pues realmente son o es muy buena. Si tomamos en cuenta que no solo la presentación, sino la calidad nutritiva, pescado empapelado, verduras al vapor con carne asada y cositas así que van a ser presentadas fotográficamente, si no mal recuerdo, en una publicación especial del Oncosito,
porque ahora tenemos tres vertientes, ¿no? El oncocito, radio oncocito, TV oncocito, y el oncocito clásico, el tradicional, que es el órgano de comunicación informal aquí. Pero precisamente ese órgano de comunicación informal vamos a tratar de darle la visión de ser lo más formal posible, y en este caso una edición especial pues va a ir dedicada, si no mal entiendo, ¿verdad, don Enrique? Va a ir dedicada por completo a que los pacientes se enteren cómo se está tratando desde el punto de vista nutricional a sus niños, a sus pacientes infantiles y a sus pacientes adultos en el instituto. Esto es realmente motivado porque hemos visto que algunos padres confunden ciertamente las necesidades nutricionales con el gusto. Entonces llegan y le piden pozole, o tortillas hechas a mano, o huevos de rancho, o cosas que no son posibles en un hospital. Simplemente, como usted explicó, pues son cuestiones técnico-médicas las que se contemplan, aunadas a los aspectos visuales. Ahora platíqueme, por favor, ¿cómo se logra todo esto si aquí no tenemos una cocina en el hospital? Excelente pregunta. Reuniendo a Cancerología, cuando era una asociación civil, que me tocó llegar en aquella época, con el instituto propiamente dicho, esta unidad, al menos esta unidad hospitalaria, tiene 22 años ya de existencia. A lo largo de 22 años de existencia ha sido difícil terminar el área física de la institución, ¿verdad?, del instituto. El área física donde estaba contemplado incluso el área de comedor y nutriología. Sin embargo, los pacientes no dejan de comer, y los familiares de los pacientes tampoco dejan de comer, ¿verdad? Claro, nosotros nos preocupamos por el paciente, porque no estamos aquí para alimentar a los trabajadores o a los familiares del paciente. La alimentación en un hospital es para el paciente. En ese aspecto, ¿cómo logramos el equilibrio entre las necesidades que existen, que son necesidades contingentes, que son necesidades reales y que son necesidades sentidas? ¿Cómo compaginamos la necesidad con la estrategia y el recurso para poder aplicar el sistema, el método que permita llegar a una buena conclusión la atención de la necesidad hospitalaria? ¿Cómo lo hacemos? Y eso responde a esta pregunta. Actuamos en 3 niveles. En primer lugar, debido a que no tenemos un área física, no tenemos el recurso material, ni tenemos los recursos humanos dentro de la institución para tener un área de comedor, dietología, nutriología clínica, tecnología de alimentos, dietista, etcétera, etcétera, etcétera. Como no lo tenemos, subrogamos el servicio. Esto ha sido la historia de siempre, a lo largo de 22 años de esta institución. Sin embargo, en esta ocasión, la subrogación del servicio fue hecha a través de un proceso de acuerdo a la normatividad pública de cómo van a venir las empresas. Se les exigió, a los invitados, se les exigió que presentaran su proyecto, y nosotros pusimos las condiciones de cómo tenía que rendirse el servicio. Esta es la primera estrategia. La empresa que surte de alimentos pues tiene su propio nutriólogo, su propio dietista, etcétera, su propia cocina, y los traen, pero eso no significa que precisamente estén adaptados a una institución hospitalaria, específicamente al hospital del Instituto Estatal de Cancerología. Entonces, en el hospital del Instituto Estatal de Cancerología, ahí ponemos la segunda estrategia, se permitió o se aceptó, porque fue una propuesta hecha desde México por el propio doctor Arturo Beltrán Ortega, que es el coordinador nacional de los centros estatales oncológicos, y por la propia doctora Pilar Milke. Pilar Milke es la directora de investigación clínica del Instituto Nacional de Investigación y Ciencias Médicas, Salvador Subirán. Estas dos áreas, el doctor Beltrán y la doctora Milke, estas dos direcciones nacionales, propusieron a una nutrióloga clínica misma que se encuentra dentro de la institución, especialmente para 3 tipos de proyectos. Uno, desarrollar el área de nutrición clínica dentro del Instituto Estatal de Cancerología. Todas estas son acciones de la segunda estrategia. Desarrollar el área de nutrición clínica. Número 2, intervenir a través de protocolos de investigación en el área de la nutrición clínica y de la nutrición médica. Y en tercer lugar, coordinar desde este Centro Estatal de Cancerología de Guerrero, óiganlo bien, porque ese es el plan que tienen la doctora Milke y el doctor Beltrán,
que a través de aquí, esta nutrióloga coordine las acciones del resto de los departamentos de nutriología en los otros 25 centros estatales de oncología que están dispersos en el país. Esas son las 3 acciones que se inscriben dentro de esta segunda estrategia. La repito, tener un servicio subrogado de comedor de alta calidad, tener un servicio de nutriología clínica que investigue las necesidades y adapte a esas necesidades los requerimientos absolutos que se requieren en términos de nutrición oncológicamente dirigida. Y la tercera y última estrategia fue permitir también la llegada, con algunas dificultades desde el punto de vista de tener recursos, ¿verdad?, de operación. Tenemos ahora también una nutrióloga, un área de nutriología dedicada exclusivamente a la dietética, ¿verdad?, al manejo de las dietas, a la tecnología y presentación de los alimentos. De esta manera contesto su pregunta, haciéndolo concreto. ¿Qué acciones estamos haciendo? Tener un servicio de comedor externo de alta calidad, la supervisión científica por parte del área de nutriología clínica, que es un área médica, y la presencia entre semana de un área de nutriología dietética encargada de la tecnología de los alimentos. Con estas 3 acciones estamos tratando de empatar los recursos que tiene el Instituto Estatal de Cancerología con la necesidad que la población del estado de Guerrero tiene en términos de pacientes oncológicos en este tiempo, en esta época y en este periodo de gobierno. Esto es TV Oncosito. Ya escucharon ustedes, distinguidos amigos televidentes, lo que nos habló el doctor Víctor Hugo Garzón Barrientos, director general de este Instituto Estatal de Cancerología, acerca de la nutrición y de las dietas, que es un factor de suma importancia en los tratamientos que se imparten en esta institución médica de tercer nivel, de nivel oncológico. Si bien es importante una buena nutrición para que un paciente con cáncer lleve a buen término su tratamiento, pues esto prácticamente puede aplicarse a cualquier persona, esté enferma o esté sana, puesto que una buena nutrición es importante para todos nosotros, inclusive para evitar que padezcamos algún tipo de enfermedades, porque precisamente lo básico es estar bien alimentado. Vamos a continuar nuestro programa, vamos a hablar sobre patología, sobre biopsias, pero después de unos mensajes. Continuamos aquí en TV Oncosito. Lo invitamos a escuchar Radio Oncosito, el primer programa de la radio mexicana especializado en temas del cáncer. En Radio Oncosito comparecen médicos y científicos del Instituto Estatal de Cancerología para tratar en lenguaje sencillo los difíciles temas del cáncer. Radio Oncosito se transmite en 58 municipios de Guerrero los viernes a las 13:30 horas en las estaciones de radio y televisión de Guerrero. Radio Oncosito, viernes 13:30. ¿Está usted interesado en el acontecer del Instituto Estatal de Cancerología? Consulte nuestra página de Facebook, facebook.com/cancerología-gro, facebook.com/cancerología-gro. Noticias oncológicas, entrevistas y todo lo relacionado con el cáncer en Guerrero. facebook.com/cancerología-gro. Todo lo relacionado al cáncer en Guerrero. Estamos de regreso en TV Oncosito. Cuando una persona se acerca a un médico de cualquier especialidad y ese médico le dice una presunción de algún tipo de cáncer, no necesariamente tiene que ser un veredicto concreto o definitivo. Es necesario que sea este diagnóstico confirmado por un patólogo. El patólogo es el único que puede, con definitoria, decir que hay un cáncer. Estamos con el doctor Marco Antonio Jiménez López, él es el subdirector médico del Instituto Estatal de Cancerología, también es patólogo, y nos va a explicar el porqué de este cuestionamiento. Doctor, ya escuchó, bienvenido a TV Oncosito, por favor platícanos de el tema, ¿cómo es este asunto de que el patólogo es el único que puede definir si hay o no hay cáncer y por qué? Ok. Muchas gracias, Enrique. Mira, el trabajo que nosotros hacemos es precisamente hacer lo que es el diagnóstico histopatológico, es decir, a través del estudio de los tejidos, tanto desde el punto de vista macroscópico, es decir, lo que vemos a simple vista,
Nosotros conocemos el tamaño de los órganos, cómo son los órganos, y sabemos que si hay alguna, vamos a decir, algún tumor, alguna anormalidad en ese órgano, pues nosotros inmediatamente lo detectamos, lo podemos detectar a simple vista. Pero es muy importante corroborar este hallazgo bajo el microscopio, es decir, haciendo cortes de ese tumor y analizándolo minuciosamente, de manera que nosotros, pues como conocemos la forma, vamos a decir, normal de los tejidos y de las células, cuando estas células y estos tejidos son anormales, están desorganizados, están desordenados, nosotros podemos presumiblemente decir que se trata de una neoplasia y en este caso de una neoplasia maligna, que le llamamos nosotros cáncer. ¿Qué diversos? Hay una serie de procedimientos diversos, pues para obtener estos tejidos, tal vez sea la biopsia, ¿verdad? Es el más conocido, la biopsia, que no es otra cosa que obtener un pedacito de este órgano, ya puede ser a veces con una jeringa, a veces tiene que ser un corte operatorio, ¿no? Y sacar un pedacito del órgano, del estómago, o del hígado, o de lo que sea. Pero después de esto hay una serie de procedimientos muy complejos, muy específicos, para que las células puedan ser vistas al microscopio. No pones el pedazo de órgano. ¿Cómo sería esto? Bueno, este proceso es un proceso prácticamente artesanal, en el cual se hacen cortes muy delgaditos, estamos hablando de cortes de micras, ¿verdad? Estamos hablando de menos de 1 milímetro, vamos a decirlo así, eso es una micra. Entonces, los cortes tienen que ser muy delgados para poder permitir el paso de la luz. Esos cortes no se ven igual a simple vista, hay que colorearlos, hay que teñirlos para después observarlos al microscopio. Este proceso pues lleva un cierto tiempo, en este caso un proceso de 12 horas primero, en lo que se preparan los tejidos para cortarlos, unas horas más todavía para realizar los cortes histológicos y las preparaciones histológicas para poderlas nosotros observar bajo el microscopio. Ese es el proceso, vamos a decir, importante. Ahora, la parte que nos corresponde a nosotros, pues ya sería que a través de que nosotros conocemos cuál es la forma de las células, hay células que son redondas, vamos a decirlo así, otras cuadradas, pero mantienen una cierta organización, forman tejidos. Cuando hablamos de cáncer hablamos de desorden, hablamos de desorganización, hablamos de caos. Entonces las células ya no forman estructuras, ya no forman tejidos, sino que se independizan, vamos a decirlo así, se separan unas de otras y empiezan a invadir los tejidos. Estas son características que nosotros los patólogos conocemos muy bien y que obviamente nosotros como patólogos somos médicos, pero hacemos la especialidad en patología yo hice una especialidad pues durante 4 años, ¿no? Y entonces familiarizarse con las células pues te permite saber cuándo estas células están enfermas. Hemos visto lo que se llama análisis intraoperatorios, ¿no? Que va corriendo el patólogo, literalmente, los vemos, corre hacia el quirófano, los llaman en medio de una cirugía y les dan el órgano donde se presume y ustedes vienen y en unos minutos pueden hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia de esto que te estoy mencionando con el largo proceso de 1 o de 2 días para preparar el tejido? Bueno, yo le digo al transoperatorio, al estudio transoperatorio, la prueba reina de la patología. ¿Por qué razón? Como tú dices, tiene uno que hacer el diagnóstico en escasos minutos. ¿Por qué? Porque de esto depende mucho que el paciente no se exponga de más a la anestesia. Entonces, en unos cuantos minutos, a través de realizar cortes por congelación, hacemos los cortes congelados, los teñimos prácticamente en 5 minutos, y ya podemos en ese momento observarlos y decirle al cirujano, ¿sabes qué? Se trata de un tumor de este tipo, y entonces el cirujano en ese momento norma su conducta quirúrgica, que sería, si es maligno, pues obviamente extirpar y resecar lo que se tenga que quitar. Habitualmente se hace mucho por ejemplo, en el cáncer de mama, donde si yo le digo al cirujano, ¿sabes qué? Tu paciente tiene cáncer de mama, él tiene que realizar la mastectomía y además retirar los ganglios, y ese es el proceso
del estudio transoperatorio. Y le digo que es la prueba reina porque en ese momento tiene uno que decidir rápidamente entre cientos de tumores, ¿verdad? A veces es muy fácil, pero a veces resulta complicado dar un diagnóstico en tan poco tiempo. Ya para finalizar esta entrevista para TV Oncosito, bueno, siempre tiene que ser este proceso así, es decir, un médico general o un médico especialista puede hacer en un momento dado un diagnóstico previo, pero siempre tendrá que tener la opinión certera del patólogo para decir que hay cáncer. En el caso del cáncer, definitivamente, no se puede establecer ningún tratamiento si no se tiene un diagnóstico histopatológico. ¿Por qué? Porque es la única prueba que confirma que el paciente tiene cáncer. Entonces ahí sí, afortunadamente, pues la experiencia que se tiene a través del estudio del histopatológico, bueno, permite hacer un diagnóstico muy preciso de lo que es el cáncer. Entonces no se puede dar ningún tratamiento, repito, si no se tiene un diagnóstico histopatológico, porque es el diagnóstico de confirmación de que existe esta enfermedad. Porque además hay diversos tipos de tumores, no nada más es un tumor, y cada tumor o cada tipo de cáncer requiere un tratamiento específico. Entonces te llega el tejido, dices, este es un cáncer de tal tipo, un tumor de tal tipo, y el médico el oncólogo médico puede entonces decidir qué tipo de tratamiento para un tipo de tumor o para otro tipo de tumor. Sí, tenemos que darle, vamos a decirlo así, el nombre y el apellido del tumor que se trata, porque efectivamente varía. Hay tumores que son sumamente agresivos y que solamente con el nombre ya, no solamente el cirujano empieza a temblar, sino obviamente empieza a temblar todo mundo, porque sabemos que la conducta es muy agresiva. Por ejemplo, escuchamos melanoma y ya sabemos que es un comportamiento muy agresivo. En cambio, escuchamos, no sé, vasocelular, ¿no? Un carcinoma vasocelular, sabemos que es un tumor de la piel, pues que no es tan agresivo, que si se quita perfectamente no pasa de ahí. Entonces, sí es muy importante saber el nombre y el apellido, y además hasta dónde está extendido el tumor, que también es parte de lo que corresponde al estudio histológico. Saber no solamente si el tumor está confinado a un órgano, sino si ya se extendió a otros lugares. Eso se llamaría metástasis. Yo agradezco mucho la presencia del doctor Marco Antonio Jiménez López, patólogo de este Instituto Estatal de Cancerología y subdirector médico de la misma institución. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Esto es TV Oncosito. ¿Sabe usted que un niño con leucemia tiene 75% de posibilidades de curarse, pero fallece por falta de sangre? Usted puede salvar la vida de un niño con cáncer donando sangre en el Instituto Estatal de Cancerología. Salve usted a un niño con cáncer. Llame a los teléfonos 445-6613 y 445-8300. 445-6613 y 445-8300. Los teléfonos para salvar la vida de un niño. Lo invitamos a escuchar Radio Oncosito, el primer programa de la radio mexicana especializado en temas del cáncer. En Radio Oncosito comparecen médicos y científicos del Instituto Estatal de Cancerología para tratar en lenguaje sencillo los difíciles temas del cáncer. Radio Oncosito se transmite en 58 municipios de Guerrero los viernes a las 13:30 horas en las estaciones de radio y televisión de Guerrero. Radio Oncosito, viernes 13:30. Esperamos que este programa haya sido de su interés y lo esperamos la próxima semana con más temas relacionados con el cáncer. Esto fue TV Oncosito. Muchas gracias por su atención. El Instituto Estatal de Cancerología presentó TV Oncosito, el primer programa de la televisión mexicana destinado exclusivamente a tratar temas relacionados con el cáncer. Esto fue TV Oncosito.